Un hidalgo era muy aficionado a los libros de caballerías. Leía día y noche. Su gusto era tanto que incluso vendía tierra solo para comprar libros. Un día se volvió tan aficionado que se hizo un caballero andante y empezó a irse por todo el mundo a buscar aventuras y poner en práctica todo lo que aprendió de los caballeros andantes. Él tenía un caballo que le puso por nombre Rociante, y él se puso por nombre Don Quijote de la Mancha. Luego buscó a una mujer para que ella sea quien le acompañe en todo lo que haga. La llamó Dulcinea del Toboso. Ya Don Quijote de la Mancha, con nombre, con caballo y con una doncella, estaba listo para empezar su travesía. Ahora en el segundo capítulo, él se dio cuenta que en realidad no era un caballero y decide que necesita hacerlo para poder luchar como uno verdadero. Llega a una especie de posada donde él imagina que es un castillo. Se encuentra con el vendedero, al que toma como alcaide del castillo. Aquel hombre se burla de él por sus fantasías y con un objeto lo corona como caballero. Don Quijote, capítulos 3 y 4. En el capítulo 3, Don Quijote ya está listo para convertirse en caballero, pero antes necesitará algo muy importante: ser armado caballero de forma oficial. Don Quijote llega a una venta. Él cree que es un castillo y le pide al ventero que lo arme caballero. El ventero, divertido, sigue el juego y organizará una ceremonia. Don Quijote veló sus armas durante toda la noche y hasta se pelea con unos arrieros que las tocan por accidente. Don Quijote de la Mancha, capítulo 4. Ya en el capítulo 4, Don Quijote sale a vivir nuevas aventuras y pronto encuentra a un joven campesino que está siendo azotado por su amo. Don Quijote, furioso, le ordena al amo que deje de golpearlo. El amo promete que ya no lo hará, pero apenas Don Quijote se va, el castigo continúa. Don Quijote quiere hacer justicia, pero su visión del mundo no siempre ayuda, y a veces sus buenas intenciones no cambian la realidad. Así siguen las locas y valientes aventuras de este caballero andante, que confunde ventas con castillos y sueña con cambiar el mundo. ¿Qué pasará en los próximos capítulos? Sigue la historia de Don Quijote. Capítulo 5. La vuelta a casa de Don Quijote. Don Quijote ha sido derrotado por un labrador tras una de sus aventuras. Está herido y confundido. Un vecino suyo lo encuentra y, al verlo tan mal, decide llevarlo de vuelta a casa. Por el camino, Don Quijote no para de hablar de gigantes, castillos y encantamientos. El labrador se da cuenta de que algo no va bien con su cabeza. Llegan al pueblo de noche. Nadie quiere que los demás lo vean así, para que no se burlen de él. Finalmente lo meten en su casa en secreto. Todos están preocupados. ¿Qué le ha pasado a Alfonso Quijano? Capítulo 6. La quema de los libros. El cura y el barbero, amigos de Don Quijote, quieren descubrir qué lo ha vuelto loco. Sospechan que los libros de caballería tienen la culpa. Empiezan a revisar uno por uno los libros de su biblioteca. Algunos los salvan, pero muchos otros los condenan al fuego. Montan una gran hoguera en el patio. Adiós a los caballeros andantes y a sus hazañas. Cierran la biblioteca con llave y dicen que un encantador se la llevó volando. Todo para proteger a Don Quijote de sí mismo.
pero el hidalgo aún sueña con aventuras. ¿Será esta la cura o solo el principio de más locuras? Después de ser llevado a casa herido y engañado para que descanse, Don Quijote se recupera, pero sigue obsesionado con la caballería. Mientras tanto, sus amigos han quemado la mayoría de sus libros para que no vuelva a enloquecer. Aún así, Don Quijote decide salir de nuevo. Va a buscar a su vecino Sancho Panza, un labrador sencillo, y le propone acompañarlo como su escudero, prometiéndole que lo recompensará con el gobierno de una ínsula. Sancho, codicioso y crédulo, acepta y monta su burro el Rucio, mientras que Don Quijote va en Rocinante, su caballo. Don Quijote ve unos molinos de viento y cree que son gigantes, así que los ataca. Uno de los molinos lo derriba al girar sus aspas. Sancho intenta explicarle que no eran gigantes, pero Don Quijote no se lo cree. Luego siguen su camino buscando más aventuras. En el camino se encuentran con un fraile, de la Orden de San Benito, que va acompañado por una señora. Don Quijote, creyendo que llevan preso a una princesa, le ataca. El fraile se asusta y cae al suelo indefenso. Uno de los mozos que acompaña a la dama se enfrenta a Don Quijote, para defender el honor de su señora. Se produce un combate entre ambos, que fue interrumpido, dejando la acción en suspenso, justo en el momento en que Don Quijote alza su espada para darle un golpe mortal. Don Quijote de la Mancha. Capítulos 11 y 12. Estos son Don Quijote y Sancho Panza, y durante su trayecto se encuentran con unos cabreros. Los cabreros los reciben con hospitalidad y les ofrecen comer con ellos, a lo que Don Quijote y Sancho Panza dicen que sí. Los cabreros invitan a la comida a Don Quijote y Sancho Panza, y Don Quijote comienza a hablar sobre la Edad de Oro, donde los pastores vivían como príncipes y no había ni robos ni maldades. Y Sancho lo único que le interesaba era la comida, por lo tanto no prestó mucha atención a lo que el caballero decía. Después de que Don Quijote acabara de hablar, el cabrero contó la historia de dos jóvenes, Grisóstomo y Marcela. Entonces, el cabrero contó la historia de Grisóstomo, que era un joven muy culto, rico y poeta. Se enamoró profundamente de Marcela, una pastora extraordinariamente hermosa, pero también muy independiente. A pesar de que muchos hombres la pretendían, ella rechazaba a todos porque no deseaba casarse ni enamorarse. Quería vivir libre, lejos de las ataduras del amor y del matrimonio. Grisóstomo intentó conquistarla con poemas y buenos gestos, pero Marcela fue clara, no sentía lo mismo. Desesperado por el rechazo, Grisóstomo muere de pena y sus amigos organizan un funeral campestre. Muchos culpan a Grisóstomo por exagerado, pero otros culpan a Marcela por romperle el corazón. Al acabar de hablar el cabrero, Don Quijote, después de comer su plato, quiso averiguar si Marcela era culpable de esto y saber más sobre aquella historia. Al finalizar la comida, Sancho Panza y Don Quijote se fueron a buscar a Marcela para que contara su versión de la historia. En este capítulo, Don Quijote y Sancho Panza, tras el entierro de Grisóstomo, se internan en un bosque buscando a la pastora Marcela. Sin éxito, deciden descansar en un prado, pero mientras duermen, Rocinante intenta cortejar unas yeguas de unos arrieros yangueses. Las yeguas lo rechazan y los arrieros enfadados lo apalean. Don Quijote y Sancho intentan defenderlo, pero los arrieros los golpean brutalmente también. Malheridos, reflexionan sobre las desventuras de la caballería andante. Don Quijote insiste en que las palizas no les quitan honor, y Sancho, dolorido, jura que no volverá a pelear. Finalmente, cargan a Don Quijote sobre el asno de Sancho, levantan a Rocinante y se marchan, pero poco después encuentran una venta que Don Quijote insiste en creer que es un castillo. En esta escena de Don Quijote de la Mancha, Maritornes, una moza de la venta, entra al cuarto de Don Quijote por un malentendido. Él, creyendo que es una dama noble, le habla con romanticismo.
sin darse cuenta de quién es en realidad. Maritornes intenta escaparse, pero llega el arriero, que estaba celoso, y golpea brutalmente a Don Quijote. El ruido despierta a todos. La moza, asustada, se esconde con Sancho, quien también empieza a pegarle pensando que la atacan. Se forma una pelea entre todos, el arriero, Sancho, la moza y el ventero, mientras Don Quijote queda en el suelo. En medio del caos entra un agente de Santa Hermandad creyendo que han matado a alguien y ordena cerrar la venta. Capítulo 17 del libro de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote le cuenta a Sancho que el castillo donde pasaron la noche está encantado y que fue golpeado por un gigante mientras hablaba con la hija del señor. Sancho por su parte le dice que le tocaron cientos de moros. Para curarse, Don Quijote promete preparar un bálsamo milagroso. Entra un cuadrillero con un candil mientras hablaban. Sancho cree que es un moro encantado, pero Don Quijote le responde que los encantados no se ven. Y el cuadrillero le pregunta a Don Quijote cómo está, pero él responde con una grosería y termina recibiendo un golpe con el candil y queda noqueado. Luego de despertarse, pide a Sancho que vaya a buscar ingredientes para preparar el bálsamo. Sancho va y se los pide al ventero. Cuando regresa, Don Quijote prepara el bálsamo, rezando lo mezcla y luego lo bebe. Vomita hasta quedarse dormido y cuando despierta se cura milagrosamente. Sancho también lo prueba, pero le va peor que antes. Don Quijote está listo para irse y sale y se niega a pagar la posada y le deja la cuenta a Sancho. Pero cuando luego Sancho sale, el ventero le pide la cuenta y le afirma que no tiene dinero. Unos huéspedes que estaban ahí lo mantean con una manta y cuando al fin lo dejan en paz, Maritornes le ofrece un vaso de agua, pero Sancho pide un vaso de vino. Luego sale sonriente porque pensó que se va sin pagar, pero no se dio cuenta que el ventero se había quedado con sus alforjas. Capítulo 18 de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote le jura a Sancho que la posada donde durmieron era un castillo encantado y que no lo pudo ayudar porque estaba hechizado sobre su caballo. Mientras iban discutiendo, Don Quijote ve a lo lejos una polvoreada y piensa que es un ejército. Pero Sancho le dice que ve dos polvoreadas. Y entonces Don Quijote dice que es una batalla entre dos bandos, pero en realidad es un rebaño de ovejas y carneros. Y mientras se dirigían hacia una colina, le cuenta a Sancho con todo detalle que se trata de la batalla entre el emperador Alifanfarón y del otro lado el rey Pentapolín del arremangado brazo. Y entonces Don Quijote se dispone a atacar dejando atrás a Sancho y cuando llega empieza a utilizar su lanza contra las ovejas, matándolas en el proceso. Y cuando los pastores de las ovejas se dieron cuenta, empezaron a apedrear a Don Quijote. Cuando Don Quijote quiso reaccionar, estaba tendido en el suelo. Al ver esto, Sancho baja corriendo a ver a Don Quijote. Y cuando llega, resulta que Don Quijote le vomita en la cara porque antes se había tomado un poco del bálsamo de fierabrás. Y entonces Sancho, todo desilusionado, empapado y sin ganas de seguir, piensa en dejar a Don Quijote, pero Don Quijote lo reconforta y dirá que lo mejor ya está por venir. Así parten en busca de un lugar donde pasa la noche. La noche cubría las montañas desiertas. Don Quijote y Sancho Panza, agotados, avanzaban por el camino pedregoso, acompañados solo por el viento. Señor mío, ¿y si regresamos? Estas andanzas bajo el cielo negro no presagian nada bueno. Sancho, un verdadero caballero no busca caminos fáciles. Donde hay noche, hay pruebas. Donde hay oscuridad, hay gloria. Y de repente, adelante, como si salieran de la misma tierra, brillaron luces, decenas de pequeños puntos pulsantes. Oh, señor, mejor damos la vuelta y regresemos. No, amigo mío, esa es una nueva aventura. Adelante. Deteneos. ¿Quiénes sois y con qué propósito viajáis en medio de la noche? Oh, señor, somos monjes y acompañamos el cuerpo de un difunto hacia Segovia. Dejadme ver quién yace en esa carreta. Por desgracia, no podemos. Hablad, o me veré obligado a actuar contra vosotros. Decidme, ¿a quién lleváis? Como ya he dicho, transportamos el cuerpo junto con aquellos que huyeron. Se ha sido asesinado por un hombre que ya está muerto. No tengo nada que hacer aquí. Adiós. Oh, señor, hace tanto calor aquí, aunque es de noche. ¿Qué haremos? Tengo mucha sed.
Oh sí, Sancho, pero no debemos rendirnos. Oh señor, ¿escuchas esos sonidos? ¿Qué puede ser eso? Sí, debe de haber agua ahí. Debo ir. El destino me llama. Debo partir. Sancho. Don Quijote decide hacer penitencia en la Sierra Morena, como los caballeros andantes. Cree que actuando loco por amor a Dulcinea, se hará famoso. Oh, señor, ¿por qué esta locura? Vayámonos ya a casa. No, Sancho, haré lo que hizo Amadís, fingir locura por amor, así ganaré gloria. Lleva esta carta a Dulcinea, dile que todo esto lo hago por ella. Y así, Don Quijote se queda solo, entregado a su fantasía, convencido de que su locura lo hará eterno. Don Quijote está solo, medio loco y muy enamorado. Va por el campo gritando el nombre de Dulcinea. ¡Dulcinea! ¡Dulcinea! Oh, árboles y matorrales, decidle a Dulcinea cuánto la amo. Mientras tanto, Sancho llega corriendo toda agitada donde están el cura y el barbero. ¡Ay! Perdí la carta. Tira la carta de mi amo para Dulcinea. ¿Ahora qué haré? Al principio, el cura y el barbero, que eran buenos amigos de Don Quijote y de Sancho, le estuvieron interrogando y preguntando dónde estaba Don Quijote. Sancho no les quería decir y se empezó a inventarse cosas, hasta que al final les dijo la verdad. Decía Sancho preocupado mientras les contaba al cura y al barbero lo que había pasado. Mientras tanto, a Sancho, sin querer, se le caía un papelito todo arrugado. ¿Y qué decía la carta? La carta decía para mi querida Mulcenia. No, espera, Dulcinea. Mientras Sancho decía esto, miró al suelo y vio la carta tirada en el suelo. Que por fin había encontrado la carta que tanto había encargado el señor amo entregar. Mientras tanto, Don Quijote seguía soñando y gritando versos al viento, como todo un caballero loco. El cura y el barbero siguen con su plan para llevar a Don Quijote de vuelta a casa, pero sin que él se dé cuenta. Por el camino encuentran a una joven muy triste, se llama Dorotea. Dorotea les cuenta que un noble llamado Don Fernando la enamoró y luego la dejó tirada. Entonces al cura se le ocurre una idea, que es usar su historia como parte del plan. Le dicen a Dorotea que se haga pasar por una princesa, la princesa Micomicona. Su reino ha sido invadido por un gigante y necesita la ayuda de un caballero valiente. ¿Y quién mejor que Don Quijote? Cuando la princesa le pide ayuda, él la acepta encantado. Es su oportunidad de demostrar su valor. Todos se reúnen en la venta. Sancho empieza a sospechar. Ve al cura y al barbero disfrazados, aunque ellos intentan actuar normal. Pero Don Quijote no sospecha nada. Está convencido de que va a salvar un reino y vencer al gigante. Sancho solo quiere que le den su ínsula. Y así, entre enredos, disfraces y mentiras piadosas, la aventura continúa. Don Quijote, como siempre, vive en su mundo de fantasía.